telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, y como usted había dicho la semana pasada, de hoy en adelante vamos, entre otros temas, vamos a hablar de rendirse no es opción, organízate. Que es un reto para los puertorriqueños, porque cuando hablamos de organizarnos, tenemos, pues, ¿quién va a dirigir? Empecemos por ahí. Bueno, hay modelos de organización en Puerto Rico que quizás no son tan visibles, pero son exitosos y están basados en consenso y en inclusión y participación. Así que eso es parte de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy y en las semanas por venir, porque cuando estaba preparando el programa de hoy yo quería decirlo todo en un solo programa, pero evidentemente no solamente no da el tiempo, sino que no sería efectivo para que la gente vaya tomando sus notas o reflexionando durante el proceso. Así que, bueno, pues vamos a hablar de organización y la gente está acostumbrada a que en este segmento solemos analizar noticias, sobre todo malas noticias que son con las que nos agobian. Y si uno se pusiera a hacer una lista de todas las malas noticias de la semana, están desde la aprobación del proyecto 923 en Cámara por descarga, que es el proyecto que está buscando criminalizar el aborto en Puerto Rico, el asesinato de Petri en Estados Unidos, los arrestos de niños por ICE en Puerto Rico, hasta tener que hablar del caso de doña Ramona, que pareciera tener un final no tan malo, pero que de por sí es un caso que revela lo que ocurre en el país. Y bueno, ni hablar de los datos del censo. Lo importante con todo esto es que cuando una mira todas esas noticias, pudiéramos hacer una lista de 15 o 20 noticias más y terminaríamos deprimidas al final de este segmento, que es lo que pasa a veces cuando yo hago los análisis y conecto un montón de puntos. Pero también tenemos que estar conscientes que no todo el mundo ve estas noticias como malas, Alfonso. Tú y yo podemos mirar esto y hacer un análisis crítico, pero hay personas que están felices, yo las veo en las redes sociales, inclusive amistades mías, que celebran estas malas noticias como si fuera algo positivo, y no todo el mundo tiene la capacidad de conectar todos esos puntos para ver el mapa grande. Entonces, eso es un gran problema, porque si tú no ves el mapa grande, pues no te preocupas lo suficiente y no te planteas movilizarte para actuar. Y al final también pasa que no todo el mundo se plantea que hay que cambiar algo. Y quienes se plantean que no hay que cambiar cosas, pues se quedan quietos, observando, tratando de vivir su vida. Y a eso súmale la gente que está viendo, pero está agobiada por sus circunstancias de vida y no encuentra cómo moverse, o hacia dónde moverse, o con quién moverse, porque nos rodea una cierta sensación de caos. Así que bueno, las noticias o nos deprimen o son triviales y nos desconectan de la realidad. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando nos encontramos en estos momentos es, bueno, yo tengo que escoger entre la tristeza y la desesperanza versus la desconexión. Esas son las únicas dos opciones que tengo, o me deprimo o me desconecto. Pues mira, no, hay una tercera opción, que es la de aprender a ver, aprender a conectar y organizarnos. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy en los próximos programas. Aunque yo llevo mucho tiempo también en PAD, yo quería explicar de dónde viene esta idea de trabajar el asunto de la organización, porque la gente dirá, ok, quienes no me conocen más allá de este segmento no saben de dónde vengo o por qué quiero hacer las cosas. Y entonces, en un afán de transparencia, bien brevemente les voy a explicar que yo estuve 20 años dirigiendo Proyecto Matria, que es una organización feminista, pero más allá de ser una organización feminista, en esos 20 años, para mí era bien importante trabajar la transformación de la estructura social y económica en la que estamos, porque lo que le pasaría a Matria le pasaría a todas las otras organizaciones si no trabajan transformación es que podemos estar 1.000.000 de años dándole los mismos servicios a la misma gente. Y aunque para cada una de las mujeres que pasó por las puertas de Matria y cada una de las personas que pasa por las puertas de otras organizaciones, ese servicio le salva la vida, se la salva porque tuvo la suerte de llegar en ese momento a ese lugar.
Entonces, por cada persona que llega a una organización y recibe un servicio, hay miles de personas que nunca van a recibir un servicio y que van a confrontar problemas de salud, de falta de acceso a la educación, de discrimen, de vivienda, de alimentos. Entonces tenemos que comenzar a plantearnos un cambio de estructura. Así que Masa Crítica es un proyecto que yo tenía en la cabeza hace mucho tiempo. Le voy a poner el enlace en los comentarios para quienes están por las redes sociales. Y es un proyecto que de lo que se trata es de comenzar a organizar de una manera descentralizada, fíjate, Alfonso, porque Masa Crítica no pretende ser una organización que trabaje para todo el país y que sea el eje de todo lo que ocurre en el país. Al contrario, Masa Crítica lo que pretende es que la gente se plantee organizarse y tenga unas herramientas para hacerlo, dentro de todas las diversidades de acercamientos que pueden tener, las diversidades de estrategias, etcétera. Así que bueno, con eso vamos a hablar entonces un poquito de organización. Y tú hazme todas las preguntas, porque el reto con esto, Alfonso, es que estamos hablando como de una especie de escuelita en un segmento radial donde la gente no me está viendo, no tengo el beneficio de una pizarra, de una presentación, de un papelote para ilustrar las cosas que estoy diciendo, y probablemente habrá gente que esté en su carro en este momento conduciendo mientras nos escucha, así que tampoco van a poder tomar notas. O si tienen preguntas no me las pueden hacer porque yo no les voy a escuchar acá, a menos que las pongan en los comentarios en Facebook, en el Facebook Live. Así que las preguntas que a ti se te ocurran, Alfonso, te toca en representación de los radioescuchas hacerlas, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos. ¿Organizarse para qué? Pues mira, ¿organizarse para qué? Esa es la pregunta básica. Cuando hablamos de la situación del país, muchas veces pensamos, ¿para qué organizarnos si todo está planchado? Sobre todo cuando el gobierno se ha encargado de generar en nosotros una sensación de indefensión. Y lo logran cuando aprueban proyectos de ley por descargue, lo logran cuando asesinan un manifestante pacífico en una manifestación, como ha pasado en Estados Unidos ya en repetidas ocasiones. Lo logran cuando tú te sales de ese rebaño de ovejas y cuestionas o señalas y entonces recibes represalias. Eso va generando en el país una sensación de indefensión, pero organizarse es una manera de salir de ese estado de indefensión. ¿Por qué? Porque comenzamos a escuchar otras voces a nuestro alrededor. Si comenzamos a mirar con atención y nos damos cuenta que no estamos en una soledad absoluta y que hay personas que tienen preocupaciones como las que tenemos nosotras. Así que organizarse es una forma de pensar en colectivo, de encontrar espacios de apoyo político, pero también emocional para nuestro corazón, porque cuando tú resuenas con otra gente, tu corazón encuentra felicidad. Y organizarse también es una forma de unir fuerzas para conseguir o lograr aquellas cosas que necesitamos como seres humanos. En el momento que nosotras nacemos, nosotras tenemos absolutamente el derecho a desarrollarnos plenamente. Eso no lo tiene que decir una constitución, eso no lo tiene que decir un tratado internacional, eso es así. Toda persona que nace tiene derecho a desarrollarse plenamente. ¿Qué pasa en nuestro sistema? Bueno, pues que están las desigualdades sociales de clase. La gente que tiene mucho dinero tiene todos los recursos para desarrollarse como se quiera desarrollar. Y la gente que vive en pobreza, que a lo mejor ha trabajado toda su vida pero sigue siendo pobre, porque hay un asunto de diferencias de clases sociales y de acceso a recursos, no solamente económicos, sino políticos, contactos, etcétera, pues esa gente probablemente llegar a una escuela es un problema, sobre todo en Puerto Rico que han cerrado escuelas a troche y moche. Esa gente, si necesita un servicio de salud, tiene que esperar meses para una cita médica y ya cuando llega probablemente su problema de salud no tiene remedio. Esa gente no tiene comida saludable en su casa, pues entonces ahí ya se nos está privando de un derecho que es innato a nuestra humanidad, que es a comer, a tener techo, a tener salud, a tener educación. Así que organizarse es una manera de plantearnos cómo vamos a conseguir esas cosas que necesitamos como personas, como seres humanos. Entonces, ese proceso de organización requiere muchísimas cosas.
de parte de quien está organizando. Y si me preguntaran a mí, ¿por qué organizarse y cómo organizarse? Yo diría, hay que organizarse desde un pensamiento solidario, o sea, por pura solidaridad, no solamente con las personas cercanas a nosotras, sino con las que están lejanas, y por solidaridad con nosotras mismas, por respeto a nuestra propia dignidad. ¿Y cómo organizarse? Bueno, hay muchas formas de organizarse. Muchas veces pensamos que la única forma son los partidos políticos o las organizaciones, pero hay muchas formas de organizarse. ¿Qué tipos de organizaciones podemos encontrar a nuestro alrededor? Si miramos con un poquito de atención, pues vamos a ver organizaciones políticas. La que la gente siempre piensa primero cuando se habla de organizaciones políticas son ¿cuáles? Los partidos. Y los partidos están tan desprestigiados que hemos comenzado a ver una tendencia de grupos diciendo que no se deben organizar la gente en partidos políticos y que en el 2028 la gente debe correr por candidaturas independientes. Ya eso ha empezado a sonar. Pues que eso suene de esta manera nos está diciendo, nos está enviando el mensaje de que hay que trabajar con los conceptos de organización política para que las decisiones de la gente no sean impulsivas o emocionales o desde la desesperanza, sino que sean decisiones tomadas desde la razón, el conocimiento y la reflexión. Así que los partidos políticos es un tipo de organización política, pero además existen colectivos. Colectivos son grupos de personas que no están incorporadas, no tienen una figura jurídica y que además de eso tienen también una independencia de criterio excepcional porque no dependen de fondos, no hay nadie que les esté diciendo cuáles deben ser sus valores, el mismo grupo lo determina. Ejemplos de colectivos en Puerto Rico, bueno, pues el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, CABE, que trabajaba derechos LGBT, el Movimiento Amplio de Mujeres, que se fundó en el 2007 y todavía anda por ahí haciendo trabajo. En las comunidades muchas veces hay colectivos que están haciendo análisis político, hay grupos de derecha y de izquierda, hay que decirlo, ¿verdad? Grupos conservadores y grupos que son más liberales, que son colectivos que también se organizan. Los conservadores, una voz. los conservadores son muy eficaces en organizarse. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo aquí hoy, que es un programa dedicado al tema de la organización, no es un programa común en la radio comercial. Eso es lo número uno que hay que reconocer. Y aún en otras radios, como las del Estado, tampoco es común que se generen programas de organización. Sin embargo, las estaciones de radio de los grupos conservadores están todo el tiempo trabajando organización de base. Todo el tiempo. Anuncian actividades, tienen foros donde se discuten los temas. Todo el tiempo están dándole instrucciones a la feligresía de qué hacer. Nosotros aquí no le vamos a dar instrucciones a la gente, pero queremos darle herramientas para que se organicen. Otras formas de organización son los movimientos, pero los movimientos usualmente son la agrupación de todos esos colectivos y organizaciones políticas más pequeñas. Otras formas de organización, las sin fines de lucro, la tradicional, la primera que nos viene a la mente, pero a veces hay proyectos que están incorporados que no se autodenominan como organizaciones sin fines de lucro, pero están haciendo un trabajo. Y finalmente están las organizaciones comunitarias, que son las de base, que para mí son súper importantes y también están muchas veces invisibilizadas. Y eso es algo que yo quiero reconocer. En Puerto Rico abundan las organizaciones comunitarias, incorporadas o no, como colectivos o de otra manera. En todas las comunidades ocurre un desastre, una muerte, se enferma una persona, se necesita una operación que hay que pagar, la gente se organiza, actúa y logra objetivos. Y eso tiene un valor tremendo, sobre todo en una situación como la que estamos hoy en día, donde ya existen líderes y lideresas en todo Puerto Rico que están listos y listas para hacer un trabajo de organización, de defensa de nuestra vida y de nuestra dignidad. Que hay mucha diversidad ahí, que a veces una puede pensar, caramba, pero entonces, ¿cómo esto se va a unir después en algo grande para Puerto Rico? Pues mira, Alfonso, ¿tú sabes qué? Que una en los procesos de trabajo una va aprendiendo. Y yo recuerdo que en el año 2013, cuando se radicaron los proyectos para adelantar
los derechos LGBT, uno era para evitar el discrimen en el empleo y el otro era para que la ley 54 cubriera parejas del mismo sexo, habíamos muchos grupos trabajando con los proyectos de ley, cada grupo por su cuenta. Y la gente decía, pero eso está mal, porque están todos los grupos separados, no se conectan, no hablan entre sí. Pues mira, eso fue una de las grandes ventajas que tuvimos en ese momento, porque quienes estaban en contra de los proyectos de ley no encontraban a quién atacar porque era como un hormiguero lo que se había revolcado. Y había mucha gente hablando desde distintos espacios, se logró una discusión pública importante y resulta que al final, cuando teníamos que estar todos juntos, orgánicamente eso ocurrió, porque había buena voluntad y un objetivo común. Entonces yo creo que una no tiene que tener prisa por unificar a todo el mundo en una misma sombrilla, porque Puerto Rico es un país bien diverso, donde llegar a consenso nos va a tomar un tiempito en algunos temas, en otros no. Si tú dices que aquí falta comida en una comunidad, la gente va a llevar comida. Eso pasó con los terremotos, lo acaba de escribir Alba Mar en los comentarios del live en Facebook. Hace falta comida, la gente lleva comida. Hace falta llevar carpas, la gente lleva carpas. Hace falta movilizar. Así que hay unas áreas en las que los consensos van a ser fáciles y otras en las que va a requerirse diálogo y prepararse para esos diálogos. La diferencia entre organizaciones que se organizan, valga la redundancia, jerárquicamente, versus esas que son más comunitarias, basadas en los consensos, es que en el caso de las jerárquicas existe una tendencia a buscar un caudillo. Tu primera pregunta, ¿quién va a mandar, verdad? ¿Quién va a organizar? Pues esa es una mentalidad que tiene mucha gente en nuestro país, que se pasan buscando caudillos. Por eso querían a Alexandra Lúgaro, por eso Eliezer Molina a Calado, por eso cuando hay líderes que no buscan una posición de caudillo, les da trabajo que la gente les reconozca, porque la gente un poco quiere el vaquero del oeste, ¿verdad? Rivera Schatz es un caudillo también. Jennifer, bueno, ahí yo creo que ella no tiene tanto carisma como ella quisiera, pero llegó a donde llegó y está haciendo lo que está haciendo. Entonces, cuando hay jerarquías, la información no fluye igual, no hay transparencia y se desincentiva la participación de la gente que usualmente es discriminada. Porque la gente lo que piensa es, allá que hablen los que saben, y yo observo, pero a veces se quedan así, observando. No actúan y dejan solo a un grupo pequeño que es el que tiene control de la información y todo. Cuando nos organizamos con consensos y coordinaciones grupales, lo ideal es darle voz a todas las personas. Eso no quiere decir que se va a hacer lo que todo el mundo diga, eso no quiere decir que no va a venir un disparatero o disparatera a decir 3 cosas en una reunión. Eso pasa, pero quien coordina desde una visión de consenso sabe cómo manejar esas situaciones para traer el grupo al proceso de reflexión y de toma de decisiones. Y entonces ese proceso de toma de decisiones puede ser un poquito más lento, pero es más inclusivo y más efectivo, porque no vas a tener a la gente escuchándote el paro o en boicot, ¿verdad? Porque la gente que se siente excluida a lo mejor no te lo dice en la reunión, pero después se pone de brazos caídos. Pues cuando hablamos de procesos organizativos de base, el gran reto y lo que sería el mejor regalo que le podemos dar a Puerto Rico es ir generando estos espacios de discusión. Y entonces, para dar un 1, 2, 3 antes de que termine el segmento y la gente tenga algo que reflexionar durante esta semana, los pasos para ser parte de procesos organizativos, pues son los básicos. Número 1, reconocer nuestro entorno, que eso quiere decir que miremos nuestra comunidad geográfica y si estamos en una comunidad de interés. Por ejemplo, una comunidad geográfica es Miraflores en Orocovi. Pues ahí todo el mundo vive en el mismo sitio, todo el mundo se conoce, hay unos problemas que son de esa comunidad en particular. Una comunidad de interés, las mujeres y el feminismo. Las feministas no vivimos todas en el mismo barrio, estamos regadas por Puerto Rico, pero tenemos unos intereses en común, unas preocupaciones en común, unos problemas en común y los resolvemos como una comunidad, como una comunidad de interés. Que lo idóneo es que sea también una comunidad de aprendizaje, pero eso lo hablaremos en otro programa. Hay que también aprender, y el segundo paso es identificar personas aliadas. ¿Quiénes piensan más o menos como nosotros? No busquemos el 100% porque eso no lo vamos a encontrar. Yo tengo mucha gente que yo adoro y con la que trabajo, pero no pienso 100% como ella. Entonces uno aprende a tender unos puentes de consenso.
Tenemos que aprender a reconocer la realidad, aunque nos deprima. Eso quiere decir que tenemos que buscar medios confiables. Las redes sociales no son medios confiables. Después, más adelante, podemos poner enlaces y recomendar medios. Alfonso, a lo mejor en eso tú puedes ser vital, porque yo sé que tú tienes tu lista de medios que dan información y datos confiables. Aún esa información que recibimos tenemos que aprender a pasarla por los filtros de nuestra razón y de nuestra reflexión. También tenemos que aprender a ver las limitaciones propias y las de las personas aliadas. Por ejemplo, limitaciones propias en mi caso. Si yo me quiero organizar, bueno, que yo estoy a cargo de mi mamá y mi papá, y hay unos días y unas horas en los que yo no puedo participar presencialmente de nada. Yo prácticamente no estoy yendo a San Juan, a menos que sea una situación excepcional, por dar un ejemplo. Pues hay personas que están cuidando niñas y niños u otras personas viejas. Hay personas que no tienen auto propio, que aunque tienen auto propio no tienen dinero para movilizarse a distancias lejanas. Por eso es importante la organización cercana, geográfica. Y así, cuando reconocemos esas limitaciones, quitamos del medio las sombras esas de los reproches. Porque fulana nunca viene, porque fulana no... Pues no, hay que entender que la gente tiene limitaciones. Y bueno, luego de todo eso hay que comenzar esos diálogos, entendiendo que cuando nos organizamos siempre va a haber un grupo de acción, en torno a ese grupo un grupo de apoyo, que va a haber gente en otro grupo, en otro círculo. Si lo vamos viendo como un círculo concéntrico, en el centro está la acción, la gente que apoya, luego están las personas que observan, esperando a decidir si participan o no, y que hay otro círculo más grande, que son los opositores, gente con la que no vale la pena que hablen porque es perder el tiempo, pero que les tenemos que tener en cuenta cuando hablamos al resto de gente, porque nuestros discursos, nuestros mensajes, los van a tratar de bloquear. Y eso es así como el 1, 2, 3. Asignaciones. Comenzar a reconocer ese entorno y las personas con las que podemos comenzar a hablar. No hay que formar un grupo de inmediato. Uno empieza hablando con un café. Y sobre todo empieza tocándose el corazón y de la mano de la razón, porque hay demasiada subjetividad también en la manera en que se están viendo las cosas actualmente, y la subjetividad absoluta no nos ayuda para nada. De cierta manera, licenciada, de cierta manera, lo que está ocurriendo en Minneapolis es una organización un poco anárquica. Sé que estoy usando el término incorrectamente, pero es porque allí hay gente de todos los sectores, de todas las religiones, de todas las clases sociales, de todas las edades, que tienen un fin común, y es sacar ICE. Sí. Yo creo que Minneapolis es un ejemplo a gran escala de lo que yo te comenté que ocurrió en el 2013 con los derechos LGBT, que éramos muchos grupos pequeños con un objetivo común, pero no nos reuníamos, no intentamos centralizar la iniciativa. Entonces yo creo que Minneapolis en ese sentido es eso mismo a gran escala. Hay muchos grupos que ya están organizados y que están actuando de manera que parece paralela o desconectada, pero que estoy convencida que en el proceso van a seguir alineando fuerzas, porque la necesidad les va a obligar y porque tienen ahí un propósito común muy fuerte, marcado. Y son gente, y de lo que yo he visto, son gente que no se ve afectada directamente. Es en solidaridad con una comunidad que no está en la calle protestando porque van a ser arrestados. Exacto, y esa gente es la que ya trabajó probablemente desde hace años en esos grupos o por azares de la vida, lo de reconocer el entorno y conectar los puntos. Esa gente sabe que lo que está pasando con los inmigrantes o con las personas negras, en el pasado en Minnesota también que ha habido eventos, no tiene que ver solamente con los inmigrantes y con las personas negras, que es parte de un sistema que está sentando las bases del autoritarismo. Lo pueden reconocer y por eso saben que se tienen que mover. Es como cuando en Puerto Rico la gente dice, deja a esos ambientalistas allá, no le hagas caso, que importan las playas. No, es que todo es parte de un sistema. Entonces, en Minnesota estos grupos han comenzado a moverse porque conectaron los puntos y saben que aunque no sean inmigrantes, aunque sea una persona blanca, un enfermero blanco que está trabajando en un hospital de veteranos, lo que está ocurriendo eventualmente le va a afectar, pero además hay un componente bien alto de solidaridad, que yo creo que en Puerto Rico sobra para muchas cosas y en otras nos quedamos cortitos por los prejuicios, ¿verdad? Entonces hay que aprender a abrazar la solidaridad por encima de los prejuicios, y esa es parte del trabajo organizativo, autoevaluarme y saber qué prejuicios yo cargo.
Licenciada, muchísimas gracias. Seguimos el jueves que viene. Sí, voy a poner unos enlaces en los comentarios en el Facebook Live para que puedan buscar más información sobre lo que hablamos hoy en el programa. La conversación en el Facebook Live está un poquito más animada de lo común en los jueves. Sí, eso veo. Bueno, pues un abrazo a todas las que nos escucharon y a todos los que nos escucharon. Bonito día. Escuchaban a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa. Identificamos la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales.